¿Qué es un trafficker? ¿O qué carajos hace un copy? ¿O qué es un appointment setter? ¿O qué es un closer? ¿O qué es un project? ¿O qué es una estratega? Son muchas preguntas que se vienen a la cabeza después de ver el capítulo 1 de Access Digital. Y eso venimos a hablar en el día de hoy. En el episodio de hoy vamos a hablar, familia, sobre estas carreras digitales que se escuchan por todas partes en el mundo, pero que casi nadie explica con claridad exactamente qué es lo que hacen, a qué se dedican, con crudeza y con realidad. Entonces, bienvenidos a Access Digital, el podcast donde hablamos sin filtros de marketing, negocios digitales y la vida de freelance. Mi nombre es Nicolás Sánchez, yo soy Project Manager y estamos aquí con Vale. Hello, hello, bienvenidos al segundo capítulo de Exactamente, Vale, y Backstage como lo... Digital. Qué Y ahí felicidad el estar aquí tema otra de la vez. Bueno, inversión es muy en importante este porque segundo tengamos en capítulo. cuenta que cuando Y hablamos de nada, bueno, yo soy tráfico pago, Valentina hablamos de que Cardona, más nosotros conocida como la invertimos una Crespa cantidad de Copy. Me dinero dedico al copywriting para y tener una ese es conversión el primer de podcast vuelta, o sea, de un dinero de Latinoamérica vuelta donde que hablamos suele ser con la un verdad de la verdad de la porcentaje verdad de los según negocios las digitales, con lo estadísticas, bueno, con porque lo ya malo, hablamos, con esto lo es peor, con lo que analítico, le esto es sigue pura peor, pero estadística. con lo Entonces, mejor, a ¿cierto? O veces sea, con la mucha buena gente quiere parte que nos va a conseguir permitir tener un criterio para poder decenas decidir de por dónde miles, cientos de irnos, miles tomar o mejores millones decisiones y no invirtiendo comer cuenta, o sea, lo algo más muy poquito. importante, no Y comer eso, cuenta, pues, como decimos acá eso en suele Colombia, ser de una todos los cosa gurús que hay en Internet. muy Entonces, estresante para los tráficos. comencemos con el capítulo de hoy. Son 9 profesiones digitales de las que vamos a hablar, a las que te puedes dedicar y ganar en dólares sin una carrera universitaria. Sí, no vas a tener que ir 4 años ni 5 años a la universidad. De hecho, con cursos y con información gratis puedes comenzar en cualquiera de estas. Así que, sin más preámbulos, comencemos. Pero importante, Nico, ¿qué es lo que hay que hacer antes de comenzar? Suscribirse, darle like y comentar qué es lo que más te va a gustar. Recuerda darle like y compartir con las personas que más amas y con las personas que crees que les puede gustar este podcast. Es gratis, no te preocupes. Así es, así es. Entonces, comencemos. Hay muchísimas profesiones digitales, ¿sí? Y en el capítulo anterior las mencionamos un poquito por encima y hubo personas que se quedaron como con la duda bueno, yo quiero saber más al respecto, qué más hace un trafficker, qué hace un copy, cuáles son las tareas diarias, qué es lo bueno, qué es lo no tan bueno. Y pues a partir de esas preguntas es que decidimos en este capítulo profundizar un poquito más, ¿sí? Y nos pusimos la 10, como decimos acá, y le preguntamos a colegas, a conocidos, a amigos con los que ya hemos trabajado, que se dedican a estas diferentes profesiones, y ellos mismos nos contaron de forma anónima, no vamos a revelar acá nombres, nos contaron lo bueno, lo peor, lo que les gusta, lo que no les gusta, a quién les recomiendan estas profesiones y a quiénes no. Así que si tú eres una persona que de pronto está pensando en ser copy o en ser trafficker o en ser diseñador gráfico, en editor de video, en cerrar ventas, pues bueno, hoy te vamos a hablar de cada una de ellas y te vamos a explicar para qué tipo de personas es, porque ese es el primer mito que hay que romper. Nico, ¿cuál es ese mito? De que todo el mundo puede hacer esto. Mira, para cada rol hay ciertas características que nosotros sentimos que son importantes y no solo nosotros, la misma gente que lo realiza cree que es muy importante. Entonces, son puntos clave que vas a tener que tener en cuenta al momento de decidirte si te vas por ahí o no. Esto es como una carrera universitaria. Si no te, digamos, el tema, si no te gusta las leyes y leer, no vas a ser abogado. Así de fácil. Entonces, muy por ahí nos vamos a ir. Así es, tal cual. Y de hecho, para comenzar, antes de ir con cada una de estas profesiones, hay que entender algo. Muchos te van a decir, no, es que te vas a hacer rico siendo trafficker, o ser trafficker es lo mejor, es la profesión mejor paga, o ser copy, esa es la columna vertebral de las estrategias de marketing, te vas a volver rico y vas a ganar mucho dinero con el copywriting. O sea, te van a decir que ciertas carreras son las mejores. Claramente porque quieren vender esa carrera, o sea, es válido. Pero al final del día, todas dan plata. O sea, si quieres saber la verdad, todas dan plata, todas pueden dar muchísima plata, con todas te puedes ganar 1.000, 2.000, 5.000, pero ¿sabes qué? Todo esto depende de ti. Así que eso es a lo que queremos llegar hoy, que realmente entiendas que sí, con todas se puede hacer plata, pero al final del día, como en una carrera universitaria, como todo en la vida, todo depende de uno, de cuánto uno le invierta, de cuánto uno se comprometa. Así que si estás dispuesto a comprometerte con alguna de estas profesiones, quédate porque pues realmente el compromiso en todo en la vida es importante. Totalmente, vale. Y ya para dar inicio al capítulo de hoy, yo creo que podemos empezar hablando de lo que es el trafficker, ¿no? Podemos empezar con los traffickers. Los traffickers son aquellos que hacen que las ventas lleguen.
que son los anuncios pagos. Sabes que esos anuncios que ves en Facebook, que ves en Instagram, que ves en Google, alguien los está por detrás, los configuró, alguien por detrás los está monitoreando, los está optimizando, ese alguien es el tráfico. El trafficker o media buyer crea anuncios, prueba diferentes públicos, ajusta presupuestos, habla con el cliente, reporta resultados y ajusta estrategias. Es una clave, yo creo que súper fundamental en los negocios digitales, porque si seamos sinceros, en el tema orgánico se vende, pero el tema de pago es el que siempre va a traer más plata. Entonces esa persona tiene que ser primero muy analítica, ¿o no, vale? Súper analítica. Así es, tal cual, sí. Y de hecho se dice trafficker porque es una persona que atrae tráfico, es decir, personas, es la persona que atrae ay, me enredé. El trafficker es la persona que atrae otras personas para que esas personas cumplan un propósito, ya sea una venta, ya sea llegar a visitar un perfil, así que es esa persona encargada literalmente de que el presupuesto que se le está metiendo a la publicidad sea óptimo y llegue a las personas correctas. O sea, él es el que literalmente está monitoreando el dinero que se le invierte a los anuncios y a partir de esos anuncios llegan personas que deben ser cualificadas para ese propósito que se quiere cumplir, la venta, una llamada, un mensaje, ¿sí? Entonces, es una persona que literalmente se encarga de manejar la plata de forma adecuada, así que digamos que es una presión, pero a eso se dedica, ¿sí? Y ahí yo tengo un ejemplo súper bueno, vale, que se me acaba de venir a la mente. Digamos, un trafficker que hace más allá de pues programar los anuncios porque y todo esto. Si tú estás vendiendo un producto que va enfocado a una población en específica, ejemplo, un producto para mujeres, no vas a querer que les llegue todos los anuncios que tú estás gastando dinero en ellos a solo hombres de 45 años en adelante. Entonces, ¿a quién quieres que les llegue? A mujeres. Eso es lo que también hace parte de un tráfico. Entonces, ¿qué es lo bueno? Lo bueno de ser un trafficker. Ellos tienen la capacidad de cambiar la realidad de los negocios y es gratificante, en verdad. Cuando hacen esto y en verdad la marca pega un salto cuántico en el tema de la venta, es súper gratificante para un tráfico. Cuando ellos también desarrollan una gran visión estratégica, eso es súper importante, ya que les permite a ellos mejorar la situación de cualquier proyecto. Porque ellos son, como decía Vale ahorita, es el canal que atrae pues tráfico, atrae gente a tu producto, tu servicio o demás. Entonces es súper importante por ahí. Eh, ellos tienen mucha flexibilidad de tiempo. Ellos pueden tener varios proyectos. Yo creo que la mayoría de los servicios en este mundo digital pueden tener muchos proyectos a la vez, pero dependiendo qué rol, varía la cantidad y la capacidad. Un trafficker puede tener muchos proyectos a la vez. Yo conozco traffickers, ¿vale? Que tienen hasta 10 proyectos a la vez. Entonces, imagínense eso a nivel económico, cuánto puede considerarse. Es bastante. Se los digo de una Sí, vez, es bastante. de hecho, otra ventaja, sí, tal cual, y otra ventaja que tiene como, o bueno, sí, de las partes positivas que tiene como este rol, es que es un rol muy bien pago, o sea, es una de de las profesiones que realmente sí se valoran más, porque literalmente es la persona que administra el dinero, o sea, una persona, un trafficker, literalmente le entregan 1.000, 5.000, 20.000 dólares, y se tiene que encargar de que esos 20.000 dólares se distribuyan muy bien entre esos anuncios que se están pautando y es el que está monitoreando cada uno de esos anuncios. Entonces, si él logra que se optimice el presupuesto, que lleguen más leads, obviamente cualificados, pues claramente va a ser más valorado y al final del día esos leads llegan a una venta. De hecho, a veces se configuran anuncios a la venta. Entonces, si esos anuncios venden, parte de la responsabilidad de esas ventas es del tráfico porque quiere decir que le llegó a las personas correctas. Entonces, es un rol muy, muy valorado, que si eres un excelente trafficker, te va súper bien. Y pues bueno, si eres una persona analítica, esto es para ti. Si te gustan los números, analizar métricas, si te gusta estar pendiente del mercado, porque claramente es un rol de visión estratégica, porque tú tienes que estratégicamente mirar qué es lo que está sucediendo, distribuir el presupuesto, y de hecho muchos de los que comienzan como traffickers se vuelven estrategas, porque desarrollan como que una visión del negocio tan amplia que son capaces como de liderar campañas después publicitarias. Entonces,
Eso es súper importante y aquí ya nos vamos dando cuenta para qué perfil es. O sea, si te gustan los números, esto es para ti. ¿O no, Nico? Es tuyo, sí, es totalmente tuyo. Además que ellos suelen tener una visión muy amplia de cómo la gente piensa, cómo reacciona frente a lo que uno les muestra. Sí, porque ellos tienen toda esa data detrás, entonces entienden mucho, mucho la psicología del consumidor, lo que les gusta y no les gusta. Eso es súper importante también que ellos empiezan y por esa misma razón te determinan muchos convirtiendo en estrategias digitales, que ya vamos a hablar de ellos. No se me adelante, ya vamos. Tal cual. Ahora bien, creo que ya podemos pasar a la parte que no es tan chévere. Sí, entonces digamos que dentro de las desventajas de ser, o bueno, desventajas entre comillas, porque es que todo tiene su parte buena y su parte mala. Así que si vamos a ser transparentes, en este caso, digamos que hay una presión, porque cuando hay excelentes resultados, esto viene de palabras de alguien que es trafficker, así que es de conocimiento de causa, cuando hay muy buenos resultados te aman, te adoran, te endiosan, pero cuando los resultados no son tan buenos o hay meses malos, claro, toda la culpa recae sobre ti, porque, ay, no, es que distribuyó mal el presupuesto, y se olvidan, pues puede caer en la situación de que se olviden de lo bueno, y que no vean más allá, que realmente no es una responsabilidad que solamente sea del tráfico, sino que puede que haya más involucrados y que por tal razón, por eso fue que no fue bien. ¿Qué más puede ser algo, una desventaja? Existen muchos dueños de negocios, o sea, esto es algo que literalmente todos los negocios lo necesitan, pero a veces se vende como que una visión como tan grande de que, uff, te van a hacer vender millones de dólares, pues la gente cree que se va a hacer unos resultados ridículamente grandes, pero no hacen el esfuerzo, o sea, no están dispuestos a invertir lo que se necesita, ni hacer todo lo que el trafficker le pida, porque digamos que él se convierte en un líder en ese sentido, y como que no ven esa importancia de que no solamente es el trafficker, o sea, hay que hacer los anuncios, hay que grabarlos, hay que invertir cierta cantidad de dinero, depende mucho de la inversión el resultado, entonces esto puede ser también una desventaja. Y de hecho hay varios traffickers que, de hecho en general ellos aprenden a hacer anuncios, o sea, a escribirlos, a guionizarlos. Y puede suceder que a veces los clientes son un poquito, ¿cómo es que se le dice? Son un poquito tercos. Entonces, tú les pasas el guión y ellos no están de acuerdo porque nunca han hablado así y no entienden que hay una estructura y un propósito detrás. Porque claro, todo está estructurado para que se llegue a un propósito que es la venta o bueno, el objetivo que sea. Pero ellos a veces no entienden eso y te pueden decir como no, así no lo voy a decir, no sé qué. Y bueno, terminan grabando otra cosa diferente y pues ahí no es tu culpa porque tú les dijiste cómo hacer las cosas. Y si ellos no lo hacen así, pues termina siendo un resultado quizás diferente, pero ellos no se van a dar cuenta en algunas ocasiones de que pues fueron ellos los culpables y no tú. Entonces, hay como algunas de las desventajas. No sé si tienes otra que decir, Nico. No, sí, eso es total, vale. Y a veces el cliente piensa que lo más bonito es lo que más vende y eso, sinceramente, familia, eso es pura mierda. No necesariamente siempre tiene que ser así. Hay veces que el enfoque narrativo vende mucho más que lo bonito que se ve. Entonces, eso también es una de las problemáticas constantes que puede llegar a tener un trafficker dependiendo del cliente con el que esté trabajando, obviamente. No estamos hablando que aquí todos tienen el mismo problema, no. Familia, esto es dependiendo siempre del cliente con el que estés trabajando y de aquí en adelante también tengan en cuenta para el resto de roles, ¿no? Como para dejar ahí súper aclarado. Adicional a eso, vale, pues un trafficker tiene que estar revisando las campañas publicitarias diariamente. Esto es un trabajo diario. ¿Por qué? Porque si no lo hacen pueden perder de vista detalles, puntos, caídas, subidas. Esto es como el trading de cierta manera con los anuncios, le digo yo. Porque toca ver cómo va andando, qué va pegando, qué no va funcionando. Una de las cosas importantes es, normalmente uno tiene un presupuesto o unos topes de cuánto puede gastar un anuncio. Todos los días toca ver ese anuncio. Si se sale de ese presupuesto diario,
para bajarlo, para quitarlo, para cambiarlo, ¿sí? Pedirle al equipo creativo que cree más de uno y lo otro. Entonces suele ser bastante demandante en el tema de revisión diaria. Eso para que lo tengas en cuenta, no es cosa de, ay, hoy el lunes veo y el jueves vuelvo a ver, no, eso es de todos los días, para que lo tengan en cuenta. El jueves vuelvo a ver, no, eso es de todos los días. Tal cual, incluso fines de semana, entonces obviamente pues uno hace sus planes, tienes derecho a hacer tus planes, lo que tú quieras, pero te llevas del computador. O sea, es importante que estés pendiente de eso, porque suponiendo que hubo un problema con el pago, que a veces sucede que por alguna razón las tarjetas de pago de la publicidad no pasan, y tú te fuiste de paseo, no te diste cuenta, o sea, eso paila, eso daña la campaña, daña el rendimiento de los anuncios después, se para la campaña y dejan de funcionar los anuncios, se pierde como el impulso, porque obviamente las campañas van aprendiendo. Entonces, pues sí, o sea, en definitiva es de estar pendiente, así que si tú eres una persona, ahora sí vamos a recomendar si esto es para ti o no es para ti. Si tú eres una persona que, no sé, eres de trabajar de 8 a 5 y ya después no quieres pensar en el trabajo, no es para ti. Y creo que con la mayoría de estas carreras pasa eso, o sea, es importante que tengas como esa apertura a trabajar más durante el día, o no trabajar más, sino como sacar espacios que tal vez usualmente no se sacan para trabajar. Entonces es importante eso. Así que si eres una persona así, no te lo recomendamos. Tampoco te lo recomendamos si eres una persona que no le gustan los números, que no es bueno con las métricas, que no es bueno con las plataformas, porque esto es de revisar literalmente, que subir acá, que el pixel, que no sé qué, que la UTM. Aquí estoy diciendo un montón de términos al aire, pero son cosas que internamente tienen que ver con plataformas y con configuraciones. Entonces, si te cuesta esa parte técnica, baila. O sea, no, más bien no lo hagas, te frustras y no es la idea es que uno disfrute lo que haga. Totalmente, vale. Igualmente el tema de que hablabas del tiempo, todos estos roles familia, no significa que seamos unos esclavos ni unos workaholics, no, sino que empezamos a gestionar unos tiempos de descanso, unos tiempos muy diferentes a un trabajo tradicional, ¿sí? Entonces nosotros podemos estar descansando un martes en la tarde porque no hay mucho que hacer, pero el sábado estamos full de trabajo. Es como tú lo vayas ajustando a tu mundo. Entonces, te lo tengan en cuenta. Esto es para aquí, de aquí en adelante también para todos los roles es igual. Si tampoco eres como analítico, estratégico, no tienes como ese perfil de analizar, de conectar puntos y sobre todo te estresa o te da ansiedad manejar dinero porque literalmente ese trabajo es de manejar plata ajena. Si eso te estresa, no, más bien no lo hagas. Entonces, No, mejor no. sí, total. Pero si por el contrario descubriste que, bueno, te gusta todo este tema de los anuncios, de las plataformas, si eres una persona que está orientada como a la analítica, a los números, te gusta leer como ese tema de métricas, sacar conclusiones, o sea, se te facilita como toda esa parte, esto es perfecto para ti. Y ya, pues para avanzar con el siguiente, eso es el tráfico, familia, literalmente. Números, hablamos de números, métricas, plataformas y demás. ¿Te gusta eso? Súper chévere. Ejemplo, a mí no me gusta mucho. Lo entiendo porque me toca y ya vamos a hablar por qué me toca, pero no es muy fuerte. Entonces, digamos, personalmente a mí, familia, no me gusta. Entonces, yo sería un malísimo trafficker, ¿vale? Yo sería malísimo. No, y así como anécdota, yo comencé como aprendiendo varias habilidades y digamos que me tocó hacer esto de montar campañas. No, yo me moría de la ansiedad. No servía, pues, o sea, no. Creo que es una profesión con la que quizás después haga las paces, uno nunca sabe, estoy abierta a aprender, pero digamos que no me dedicaría a ello porque pues es algo que para mí es muy estresante, yo no soy orientada a los números, entonces prefiero evitar la fatiga como dicen por ahí. Familia, y para seguir continuando con estos roles, ya sabemos que es el trafficker, vamos a pasar con lo que hace un project manager o un director operativo. Levanten la mano los directores, aquí soy yo, en este caso soy yo. ¿Qué hace un project manager o un director operativo? Un director operativo es el que mantiene todo andando, y yo lo dije en el podcast anterior, es como el que maneja la orquesta, ¿sí? Que maneja toda la sinfónica para que todo esté al día, corriendo, funcionando y que el equipo esté, ¿sabe? Y que el equipo sepa, perdón, qué es lo que tiene que hacer y hacia dónde nos vamos. Eso es lo que principalmente hace un project, esa es su función. Pero el project también lo que tiene que hacer es al principio tiene que hacer varias cosas importantes.
Un project no solamente es gestionar y hacer unos diseños y unos cronogramas súper bonitos y eso, no. Un project, más que todo, tiene que entender al cliente y eso yo lo digo muchas veces, que tenemos que entender al cliente y de entender al equipo y a la estrategia. Entonces nosotros como somos los directores operativos, somos como ese engranaje central, tenemos que saber de todo un poco. Por eso les decía, yo entiendo un poco el tráfico, pero no me gusta y me toca entenderlo porque parte de mi trabajo es hablar con el trafficker y entender qué es lo que él está haciendo o qué va a hacer y poder darle directrices de cambio en llegado caso. No es ser profesional ni es ser un experto, simplemente entender cada punto que hace. Entonces, familia, ahí es súper importante entender al experto, entender o al cliente que vas a tener, entender al equipo con el que vas a trabajar, si es un equipo propio, porque puede ser un project manager desde una agencia o un project manager directamente desde un cliente. Entonces, o con un equipo externo, saber cómo lo manejas, o con un equipo interno que te lleves bien, cómo lo vas a manejar. Manejo de tiempos, estilos de trabajo, eso son muchas cosas que tenemos que tener en cuenta. ¿O no? Vale, ¿tú qué dices? Sí, total. Bueno, pues yo creo que yo lo definiría así. O sea, un project manager es una persona que está literalmente encargada de estructurar un proyecto paso a paso y que se desarrolle de forma satisfactoria. Es decir, supongamos que en un proyecto están involucrados un copywriter, un trafficker, un estratega, un creador de contenido y un editor. Supongamos que están esas 5 personas. El project manager es el que se encarga de decirle a cada persona qué tarea hacer. O sea, él le dice, es el que sabe qué tareas tiene pendientes cada persona y el que estructura de forma ordenada para que ese proyecto se cumpla paso a paso. Entonces, él literalmente es el que me dice a mí, que trabajamos juntos de hecho en un proyecto, él me dice, vale, necesito que me hagas esto hoy o que salga esto para mañana o tienes el tiempo límite para hacer esto hasta el viernes, hasta el jueves. Entonces, un project manager es el que se encarga literalmente de que el barco se mantenga a flote. Si no hay nadie que esté supervisando las tareas, si no hay alguien que esté pendiente de qué es lo que falte, de qué es lo que ya está hecho, de cuál es el siguiente paso, pues ese barco se cae, o sea, se hunde porque no hay una dirección, un orden, un plan. Entonces, eso es, yo diría que grosso modo lo que hace un project manager. Y ya para continuar a lo bueno y lo malo, o sí, o las ventajas y las desventajas, pues, ¿tú qué crees, ya que tú lo haces, que son las ventajas, o mejor comencemos por lo malo para terminar con lo bueno? Bueno, con lo malo, ¿qué pasa con lo malo? Malo. Lo malo de ser director operativo o de estar en este mundo ya de dirección son varias y podemos enumerarlas. Primero, que los tiempos pueden ser muy limitados. El tiempo es clave y nosotros solemos subestimar la capacidad del equipo. Entonces tenemos que entender muy bien cómo funciona nuestro equipo para saber cómo van a funcionar estos tiempos clave para que todo salga en el momento adecuado. Entonces ahí es un pensamiento muy a futuro, ¿sí? Entonces toca saber qué es lo que va a ir esta semana, la siguiente semana y la que le sigue. Toca estar siempre adelantados a nivel estratégico para saber cómo vamos a solucionar cosas. Otra cosa mala, vale, es que el desarrollo de los proyectos cae en nuestros hombros, cae en nuestro peso, o sea, la responsabilidad es nuestra. O sea, si tú eres una persona que no te gusta la responsabilidad, ahí la saca no es. La responsabilidad es nuestra porque nosotros somos los que manejamos el equipo. Si nosotros no gestionamos las cosas bien, si digamos Vale nos saca un copy en el momento adecuado y eso no se pasa a grabación y de grabación no se pasa a edición y de edición no se pasa a subida, pues es culpa de quién. No es culpa de Vale, sino es culpa mía porque yo nunca le dije a Vale o le cuadré mal los tiempos. Entonces es un cargo de mucha responsabilidad, suele ser muy agotador mentalmente, sí, porque a veces nosotros generamos familia lo que es el micromanagement, que el micromanagement es manejar cada pequeño detalle dentro del proceso en sí. Si nosotros manejamos cada pequeño detalle, nos vamos a volver locos. El micromanagement mata proyectos. Entonces toca saber en qué momentos y con qué personas hacerlo. Entonces eso también es como un tema de pensamiento lógico que hay que tener. A veces uno no sabe si meterse o no meterse, si dejar actuar o no dejar actuar. Eso también es algo complicado para el tema del proyecto.
Y por último, familia, yo diría que otra cosa mala es que a veces la comunicación suele ser complicada porque nosotros solemos ser los que apagan incendios. El project manager suele ser el que apaga el incendio dentro de cada proceso, que si no salen las cosas a tiempo hay que solucionar, que si no se sube un video hay que solucionar, ¿sí? Nosotros estamos apagando incendios muy seguido, eso es algo que si no eres una persona que, que pues puede solucionar las cosas rápido, te suele quemar la mente muy rápido, o sea, si no buscas soluciones prácticas a veces, te suele quemar mucho, mucho la cabeza. ¿Cómo lo ves, Mario? Sí, total, pero bueno, obviamente no nos vamos a quedar en la parte mala, porque es que eso es de todos, o sea, todos los roles tienen cosas que son cuestionables, que tal vez no deberían pasar o que no son tan chéveres, pero en este caso vamos a continuar resaltando lo bueno y para quién es. Entonces, si tú eres bueno para estructurar proyectos, te gusta planear, te gusta el orden, te gusta mandar, si te gusta, no sé, que las cosas se hagan y ser quien lidera, porque hay gente que le gusta eso, que siente mucha satisfacción al ser el que está como conectando puntos y diciendo tú haces esto, haz aquello, falta esto, falta lo otro. Entonces, a ti te gusta toda esa parte de gestionar proyectos, de hecho, si vienes de una carrera que es de gestión, digamos de manera profesional, pues también es para ti. Aquí lo puedes continuar muy fácilmente o bueno, te vas a adaptar más fácilmente. Otra ventaja es que, o bueno, otra parte buena, es que digamos que aprendes cómo funcionan los proyectos, o sea, comienzas como a crear esa mente que piensa de forma profunda y estructurada, como que conectas más puntos. Entonces una parte buena porque es como que tu cerebro se comienza a convertir como en una red que conecta puntos y que ve problemas o que ve como que ve como un camino para llegar a una solución. Entonces, si tienes como una mente orientada a esto, está súper, súper bien para ti. Si eres una persona que te gusta más como la parte estratégica o organizativa más que operativa, o sea, te gusta más organizar antes que hacer las cosas, planear antes que ejecutar, y se te da más bien esa parte de planear, está súper, súper bien. A mí, digamos que en cuanto a esto, a mí no me gusta tanto la planeación. Entonces, digamos que no compagino mucho con esta profesión, pero si tú eres una persona que sí, pues esta profesión es perfecta para ti. ¿O no, Nico? Total, vale. Y eso de mandar, pues sí. Nosotros somos como los que mandan, eso es verdad, pero no en mala manera, sino que como es un cargo de responsabilidad y es un cargo de liderazgo, eso lo dejo muy claro. Ser project suele ser un cargo de mucho liderazgo, por lo que les digo. Entonces, pues, llamémoslo mandar, pero sí, mandamos. Me gusta, si te gusta esto y te gusta saber qué es lo que siguiente ejecutar, si eres esa persona que dice, vamos a hacer tal cosa, pero eres esa persona que dice, vamos a hacerlo así, 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 para llegar a ese resultado, eso es el pensamiento de un project. No es, no es dejar de hacer cosas porque piensan a veces que somos muy cuadriculados y mejor dicho que los proyectos hasta en la propia vida solemos planificar todo. No es tan así, sino es que queremos que sean cosas que se puedan lograr. Entonces, bueno, obviamente las cosas buenas toca decirlas, yo soy project, me gusta lo que hago, entonces por ese lado, pues, Total. súper, súper bien. Y bueno, ¿para quién no sería este rol? Digamos que en ese orden de ideas, si eres una persona que suele desconectarse de algo, o sea, como del trabajo también después del 8 a 5, como le decimos por ahí, no es para ti tampoco porque es importante que estés pendiente y que manejes un compromiso alto con los proyectos. Entonces, si algo no funciona o no está saliendo, pues tienes que estar ahí como buscándole solución, buscando cómo resolver. Entonces es importante que seas una persona como comprometida con los proyectos y que busques solucionar. Si eres una persona que usualmente no es tan resolutiva o te cuesta como resolver problemas en general, pues más bien no se meta por ese lado. Total, totalmente. Ahí ese es el tema de, esto es demandante y si tienes un nivel de compromiso alto te va a gustar. Si eres una persona que normalmente toma el trabajo como, o sea, si en verdad te gusta en lo que trabajas y te vuelves project, vas a estar todo el tiempo pensando en cómo ejecutar el siguiente plano, el siguiente proyecto.
Entonces eso se vuelve en un día a día. Igual yo creo que en todos los roles es lo mismo, pero se vuelve un día a día de que tu tiempo libre lo dedicas a pensar en ti cómo lo vas a hacer. Entonces ahí súper chévere, por eso vale. Totalmente de acuerdo. Pero bueno, sí, pero sigamos con el siguiente que es el copy. Porque ahí seguimos contigo, Ale, que es un copy, cuéntanos un poco sobre eso. Listo, llegamos a la parte sabrosa que me gusta a mí. Pues bueno, un copywriter, esa palabra a veces digamos que genera un poco de conflicto porque hay gente que me dice como copyright, o sea, ¿usted hace cosas de copyright? No, no es copyright, es copywriting. Yo soy copywriter, pero para hacerlo más fácil y para idioma de cristiano, es un redactor publicitario. Yo soy redactora publicitario. Yo soy redactora publicitaria. Es decir, yo me dedico a escribir para vender. Sí, digamos que grosso modo es escribir para vender. Y soy esa persona encargada de, digamos que dentro de las tareas diarias de un copywriter está, primero investigar al cliente con el que voy a trabajar o al experto, así también le llamamos, hablar con él, que me cuente de su proyecto, de su oferta, de su cliente ideal, de cuáles son sus dolores. Y yo, digamos que con esa información es que me guío para crear la estrategia de comunicación. También investigo el mercado, qué es lo que está pasando, suponiendo que mi cliente es de bienes raíces, entonces yo voy a buscar a noticias de bienes raíces en ese país, a ver qué está pasando, qué es lo que se está hablando, y veo cómo eso puede encajar en la estrategia de comunicación y usarlo a favor, porque bueno, eso es lo que también hago, o sea, más que aparte de escribir, me encargo de crear la estrategia de comunicación, es decir, por dónde vamos a orientar ese mapa que nos entregó el estratega, que ahorita van a entender que es un estratega, pero digamos que el estratega nos da un mapa. Y yo miro ese mapa y digo, bueno, lo podemos comunicar o podemos hacer que la persona pase de acá a acá, o sea, que pase de su problema a que lo solucionemos con este nivel de comunicación. Vamos a hablar así, vamos a decir esto, vamos a decir aquello, vamos a hablar de estos dolores, vamos a hablar de estos deseos y así vamos a conectar con esa persona que nos va realmente a comprar el producto. Entonces yo, dentro de mis tareas diarias, ¿qué tengo que hacer? El primero es investigar todo esto que les acabo de decir. Después pensar en la estrategia de comunicación, es decir, como qué concepto vamos a usar, cuál va a ser la gran idea que vamos a comunicar, entre otras cosas. Fuera de eso, ya después paso a la parte que es como de redacción. Entonces a mí me toca redactar los correos de email marketing, mensajería, páginas de venta, páginas de aterrizaje o landing pages que también le llaman, páginas de venta, todo lo que es la parte de redactar, a mí me toca hacer eso. Yo no lo diseño, yo lo redacto, yo voy a Drive y escribo aquí acá, mejor dicho, todo el día uno está creando un montón de archivos con un montón de archivos abiertos y obviamente con Sancha GPT o Cloud, la IA de la preferencia, pero muy acompañado de la inteligencia artificial, porque si bien se va a decir como que hay que los copywriters vamos a desaparecer, pues no, déjenme decirles que todavía hace falta que se use con más estrategia esa IA, esa inteligencia artificial, porque las personas conectamos con personas, no con robots. Y si tu contenido o tu copy suena como un robot, pues eso no va a vender. O sea, eso se detecta, uno sabe cuando algo está chajepeteado, como a mí me gusta decirle. Entonces, pues básicamente eso es lo que hace un copywriter. ChatGPTado, esa está buena, sinceramente. Y sí, eso se suele notar a kilómetros, familia. Eso, no es que eso lo habla muy natural, eso parece una persona así cuando lo lees en la cabeza. Después cuando lo grabas y cuando lo hablas, ay, si uno dice, ay, eso tiene ChatGPT, totalmente. Pero bueno, vale, eso es lo bueno. Pero qué es lo, o sea, eso es lo que tú haces, pero qué es lo bueno, la parte de... Sí, entonces, bueno, digamos que esta parte buena es que no requieres de aprender como de muchas herramientas de plataformas. En mi caso, a mí no me gusta tanto como que todo ese tema de plataformas, de configuraciones. Digamos que para esto, inicialmente, no necesitas tanto. O sea, necesitas el drive, entender muy bien como la estrategia, tener tu investigación de mercado a la mano y ya, digamos que engranar lo que ya investigaste y convertirlo en texto, ¿cierto? En textos que comuniquen. Entonces, eso me parece una gran ventaja para comenzar. Si eres creativo, si te gusta escribir, conectar ideas, conceptos, idear cosas como, ay, a mí me gusta esto, o qué tal si decimos esto, ay, mira, se me ocurrió esta idea de lo que dicen esas personas, si lo usamos aquí, tal vez podamos conectar de esa manera, o sea, es que me emociono y todo de hablar de ese tema. Entonces, si eres una persona como que te gusta eso, te gusta investigar, te gusta aprender de diferentes nichos, porque en este mundo
del copy se aprende de todo. O sea, yo he escrito en muchos nichos diferentes, desde maternidad hasta bienes raíces, hasta criptomonedas, trading, y todos son abismalmente diferentes. Algunos que tienen similitudes, sí, pero todos tienen cosas muy diferentes, todas están dirigidas a personas súper diferentes. Entonces el hecho de tú tener que entrar a investigar, empaparte de ese mundo, aprender, o sea, literalmente eres como un sabelotodo de diferentes temas, que no profundizas mucho, tal vez, pero te vuelves conocedor de muchos temas y entiendes como a la persona. O sea, de hecho, si te gusta o si eres una persona orientada a la empatía, a ponerte en los zapatos de otra persona, te gusta conectar con la gente a nivel emocional, eres una persona como, de cierto modo, o sea, eres una persona que no eres fría, por así decirlo, a nivel emocional, es una carrera con la que vas a conectar. Y obviamente es súper importante que te guste escribir. O sea, si eres una persona que en cualquier punto de tu vida conectaste con la escritura, sea poesía, sea, no sé, escribir historias, lo que sea, esta profesión es para ti, porque por ese lado creativo, digamos que más orientado a la venta, te va a llevar. Entonces, es un mundo que me encanta, o sea, es que me emociona hablando de él. Y de hecho, yo siento que uno se vuelve como Hannah Montana. O sea, un día uno es Miley, otro día es Hannah Montana, porque, porque vives varias vidas, o sea, literalmente. Yo por la mañana escribo de un producto, luego escribo al mediodía de otro producto, luego a la noche escribo de otra cosa, entonces yo todo el día estoy con muchos temas en la cabeza que se puede convertir quizás en una desventaja, porque si no tienes esa versatilidad de cambiar el switch rápidamente y de agarrar los tonos y la comunicación rápidamente, pues claro, se te va a dificultar más. Pero si eres una persona que tiene esa habilidad de ser Hannah Montana, de ser varias personas en uno, te va a ir súper bien. ¿O qué crees, Nicolás? Vale, Montana. Sí, total, vale Montana. El tema del copy, yo no sé mucho de copy, pero sí, como les he dicho, aprendo de todo. Es súper chévere porque es literalmente tomar lo que se quiere por parte del cliente y por parte del estratega y convertirlo en lo tangible que va a tener la persona que es el cliente, bueno, el cliente de tu cliente, por así decirlo, ¿sí? El público objetivo, el que nosotros le llamamos lead, el lead. Entonces el lead va a tener que leer todo lo que tú haces. Súper chévere, vale. Pero pero bueno, esas son las cosas buenas y tú dijiste una desventaja. Hay otras desventajas también como que la gente yo siento que a veces cree que es muy fácil, pero no lo es. Sinceramente yo tengo mucho respeto sobre los copy. Cree que se resuelve todo con ChatGPT como tú decías, pero toca meterle mano a las cosas. Y si no es así, pues también es, o sea, es importante que ustedes intervengan, piensen, repiensen las ideas, ajusten y todo, porque no va a hacer eso la inteligencia artificial. Seamos sinceros, la inteligencia artificial está muy avanzada, pero aún no llega a la mente humana y hay muchas cosas que se dejan por fuera si tú no se lo muestras, si no se lo dices. Mejor dicho, para que tú lo puedas hacer con inteligencia artificial, lo tiene que hacer un copy para que en verdad sepa qué carajos hacer la inteligencia artificial. ¿O no? Totalmente de acuerdo. ¿O no? Sí, total. Y de hecho ahí viene a como algo malo del mercado en general, no tanto de la profesión, sino del mercado en general. Y es el hecho de que claramente a veces se subestima esta profesión. Pero realmente, aunque esta frase es como súper trillada, o sea, el copy es la columna vertebral, o sea, es persuadir. O sea, nosotros buscamos la manera de que una persona pase de un punto A un punto B, o sea, pase de su problema a decir, wow, esta solución me convence, esto es para mí, yo quiero esto. Y para que esa persona pase por este camino, tú tienes que saber qué comunicar en ese camino para que esa persona llegue acá. Entonces, no es tan fácil como decirle a ChatGPT como busca los dolores, busca esto. O sea, no, si supongamos a alguien ya, digamos al experto ya le compró a alguien, es más, digamos, factible que se guíe por lo que le dijo ese comprador que por lo que le dijo ChatGPT, porque al final del día ChatGPT tiene como que, o las IAs en general, tienen como conocimiento general de diferentes plataformas y servidores de información con los que están alimentados. Entonces, es muy general, o sea, tú tienes que ir a tu cliente, a esa especificidad. Entonces, es algo que se tiende a subestimar y pues no es nada chévere. Y algo también importante es que, digamos que puede ser una carga que también requiere, o bueno, genera un poco de estrés y presión, porque eres como ese eslabón casi que inicial. Primero está el estratega que dice vamos a hacer esto, esto y aquello, y luego estás tú que tienes que idear cómo comunicar eso. Y ya después de ti
pasa los diferentes, o sea, entonces prácticamente de ti depende todo. Y si digamos no eres un buen comunicador, se cae toda la estrategia, o sea, porque si lo que tú ideaste no termina siendo lo suficientemente bueno, no importa qué tan bonito que editado, no importa qué tan buena sea la oferta, si nada se comunicó como debió haber sido comunicado, pues se cae y al que le van a echar la culpa es a ti, porque tú fuiste el que escribiste eso. Entonces digamos que es un cargo que sí tiene como algo de presión en los hombros y al cual uno se tiene que estar preparando bastante, o sea, esto es de buscar, de formarse muchísimo, de estar pendiente del mercado, de buscar tendencias también, o sea, es un rol que requiere de mucho compromiso también y por lo mismo, una ventaja acá por lo mismo, por lo valorada que es, puedes ganar muy bien, pero si lo haces mal, o sea, paila, o sea, te tienes que poner muchísimo las pilas, de dejar volar esa creatividad y de, sí, ponerle de tu parte. Y de hecho, digamos que otra cosa aquí también que no es chévere es el tema de los tiempos, que creo que eso en general en el mundo del marketing, ¿no? Entonces, todo siempre es para allá, yo solo critico horrible porque lo odio. A los, a los estrategas que me estén escuchando esto, porque todo tiene que ser para allá, muchachos, porque todo tiene que ser para allá. Cálmense. Bueno, ya me dejé llevar un poquito, pero de verdad que todo a veces es para allá y los tiempos no son como tan chéveres, entonces claro, a ti te toca ponerte la 10 ahí porque o si no, ese barco no No, aguanta. y hablas de los tiempos de Me entrega emocioné y ahí mucho. también está el proyecto. Ah, pero total. O sea, el tema de, también hay una cosa que yo siempre he visto, vale, que tal vez no lo mencionamos y toca decirlo, seamos sinceros. La cantidad de tareas que maneja un copy no es bajita, es alta. Literalmente es bastante alta porque prácticamente tiendan familia que casi todo depende, bueno, no casi todo, yo diría que el 90% de las cosas depende de la copy, que primero pase por las manos de la copy y del copy. ¿Por qué? Porque es que como ellos llevan la narrativa, si yo necesito sacar anuncios como project para poder sacarla, el proceso tiene que pasar por el copy. Si yo necesito sacar un correo, tiene que pasar por el copy. Si yo necesito sacar un mensaje por WhatsApp, tiene que pasar por el copy. Y dirán, no, es que eso es una cadena ineficiente y no, no es ineficiente. No, que por solo mandar un mensaje, detrás de mandar un mensaje hay trabajo, familia, mucho trabajo. Entonces, para que también lo tengan en cuenta, que es otra cosa que no habíamos hablado de los copy. Y el tema de los tiempos. No es que el tiempo acá siempre, eso es un problema en general del mercado, o sea, el marketing todo es para allá y no, pero bueno, eso es tema para otro podcast, ¿ok? Para otro capítulo. Entonces, digamos que si eres creativo, si te gusta conectar con las personas, si te gusta escribir, si te gusta crear estrategias, ideas, idear conceptos, esto es para ti. Si no eres tanto de comunicar, si eres demasiado cuadriculado, eres frío, no te cuesta pensar fuera de la caja, pues no te frustres con este rol, busca otro que sea más adecuado para ti. Y obviamente si quieres resolver todo con inteligencia artificial, porque ven, no, la IA ya, esto nos va a resolver el mundo, no. O sea, todavía a la IA le falta bastante y necesitamos gente que la sepa usar bien. Entonces, si tú eres un muy buen copy, sabes usar muy bien la IA, vas a ganar mucha plata. Entonces, eso para tenerlo muy, muy en cuenta. Y yo creo que ya podemos pasar al siguiente, porque me extendí bastante. Bueno, familia, y continuando, digamos, con estos roles dentro del mundo digital, tenemos a los setters y a los closers como siguientes. ¿Qué es un setter y qué es un closer? Un setter es aquella persona que convierte en los leads, que ya les dije que eran los leads, si no entendieron, pues vuelvan a escuchar, sordos. ¿Qué es un lead? Que es la persona o ese cliente ideal que tenemos, que estamos captando como parte del tráfico, con una narrativa que hizo la copy, ya van entendiendo toda la cadena, ¿sí? Y el setter lo que hace es convertir a esta gente en agendas para el closer. Por eso es que van de la mano. El setter y el closer van de la mano por esta razón. Agendan citas, eh, asisten ventas, califican los leads, también es súper importante. Ellos califican también esa gente que está llegando a nosotros por parte del tráfico pago o por el tráfico orgánico. El tráfico pago es el que tú haces con el trafficker y el tráfico orgánico es el que llega pues, orgánicamente a tu cuenta y lo califica para saber si es la persona ideal que podría comprar tu servicio, producto o lo que sea que estés vendiendo, ¿sí? Entonces eso hace un setter y el closer es el cerrador de ventas, de que ya después de que el setter haya pues seteado,
a la persona, agendado a la persona, calificado el lead, que se lo pasa al closer, el closer ya profundiza directamente y es el de ventas. El closer es el de ventas, que va a generar las ventas. Así como a grandes rasgos de qué hace un setter con un closer. Ajá, sí, ¿Tú qué estos dices, Val? son dos profesiones que van muy de la mano. De hecho, a veces, digamos, una persona puede ser ambas, pero realmente son dos roles diferentes. Porque, claro, si digamos queremos algo más óptimo, lo ideal es que una persona se encargue de cada cosa. Todo depende del tamaño del proyecto también. Si es un proyecto pequeño, probablemente sea una persona quien cubra los dos roles. Si es un proyecto más grande, puede que si hayan más closers solamente dedicados a cerrar ventas o setters dedicados a agendar llamadas y, bueno, en general, clientes potenciales. Entonces, eh, continuando con este rol, entonces, ¿qué sería lo bueno y qué sería lo malo? Nico, ¿tú qué opinas? Ya que ni siquiera nos dedicamos a esto, pero a partir del feedback que nos dieron, ¿qué sería lo bueno y lo malo? Nosotros hablamos con varios conocidos que se dedican a esto directamente. ¿Y qué es lo bueno y qué es lo malo? Bueno, lo bueno, empecemos por lo bueno y ya vamos por lo malo. Endulcemos el oído y después vamos a la realidad. Lo bueno es que pueden ganar muy bien, especialmente como closers, porque los closers mayoritariamente cobran por comisión, o sea, por comisión de venta de cierre. O sea, si tú estás vendiendo un producto de $5,000 y te llevas no sé, pongámosle el 5%, el 10%, te estás ganando 500 por venta. ¿Sí? Eso obviamente todo es dependiendo tu profesionalismo, tu recorrido, tu experiencia previa, tu producto, con quién estés trabajando y demás, cuánto es el porcentaje que puedes ganar. Pero normalmente los closers, pues yo en verdad no he conocido muchos closers que trabajen por fees. Un fee es un fijo, o sea, un sueldo fijo, ejemplo. Normalmente suelen trabajar por comisión, entonces ahí la ganancia puede ser muy buena. También es que desarrollan muchísimas herramientas de comunicación muy buenas. Prácticamente son las personas que venden, tienen que tener, como le decimos acá, una labia muy buena. Sinceramente, o sea, si tú eres una persona que habla hasta por los codos y siempre no es que tú serías buen vendedor, podría ser muy buen closer, porque puedes estar en ese punto de hacer que las personas compren. También es que aprenden a leer a las personas y normalmente los closers y los setters ya después de que empiezan un tiempo con esto empiezan a saber cuando una persona está diciendo mentiras, cuando una persona está diciendo la verdad, cuando una persona está en disposición de comprar, sí, o sea, ellos ya empiezan a leer a las personas y eso es muy bueno también en el día a día después en temas personales y demás que yo creo que también pueden funcionar muchísimo. ¿Tú qué más dices, vale? ¿Qué más bueno puede ser de ellos? Digamos que esto es una profesión, bueno, son profesiones muy ligadas al servicio al cliente. Si a ti te gusta hablar con la gente, te gusta conectar con la gente, te gusta charlar, te gusta, digamos, la habilidad de persuadir a través de la conversación, eres bueno en eso. Ojo, es muy importante distinguir entre persuadir y manipular. No se trata de eso, es de persuadir, de hacerlo con buenas intenciones. Si te gusta como eso, de hablar con la gente, llegar como tienes como manejo de las emociones, porque digamos que a veces pueden ser conversaciones un poco intensas. Digamos que a veces en las llamadas hay gente que se enoja, puede haber gente que se enoje, puede haber gente que quiera mentar la madre, casos se han visto. Entonces tú tienes que ser una persona que maneja las emociones o tiene como esa capacidad para poder que no te afecte tanto y no te recargue. Entonces, si te gusta la gente, el servicio al cliente, esto es para ti. Ahora bien, si no, si por el contrario, qué pereza la gente, como yo acá presente que trabajé en servicio al cliente y terminé traumada, si no te gusta hablar con las personas, digamos en ese sentido, resolverles problemas, porque de cierto modo tú le estás dando una solución, más bien no se estrese, haga otra cosa, porque eso no es para usted. ¿O qué piensas? Sí, si no, yo creo que ahí puede ser, si no te gusta el servicio al cliente, también puedes intentar como setter, porque un setter, aunque hace llamadas, tampoco, o sea, no es tan venta directa, el closer es el venta directa, ¿no? Yo también trabajé en servicio al cliente de familia, a mí tampoco me gusta mucho estar de frente a toda la gente y convencer y lo uno y lo otro, pero sí, además que una cosa, que eso sí nos lo dicen familia,
Una persona que directamente del ámbito es la carga emocional que se puede manejar y es complicado, familia. Porque pues digamos, hagamos un ejemplo que en un día puedan atender 15 personas fácilmente, o 10 personas. Esas 10 personas que llegan a cerrar un trato, a comprar un producto, servicio, demás, van a estar hablando contigo y ellos tienen sus problemas, tienen sus vidas, tienen sus temas y normalmente, y no es que normalmente, es que suele pasar el 100%, yo creo que de las ocasiones, a menos que una persona esté muy decidida ya a comprar el producto, te van a contar la historia de su vida, hasta desde donde empezó hasta por qué están acá. Entonces a veces emocionalmente suele cargar, entonces ten en cuenta mucho que tienes que saber cómo mantener este equilibrio entre la emocionalidad del trabajo y tu emocionalidad aparte. Entonces, eso también es súper importante para los closers. Y no traerte como esos problemas que te dijo el cliente, porque a veces como dijo Nico, te van a traer como sus problemas, su vida, todo, y se van a explayar en emociones y puede que a veces todo lo que te digan no sea tan bueno. Entonces, si tú te quedas con eso, si no lo sabes gestionar, todo eso es de aprenderlo, o sea, no es como que tienes que llegar sabiendo todo esto, cómo gestionar todos estos problemas, cómo gestionar las emociones, pero sí importante irlo aprendiendo, todo esto, como les hemos dicho, son habilidades que se van aprendiendo. Entonces, que estés dispuesto a eso para poder que pues lo vayas a ir manejando con más profesionalismo y digamos puedas mejorar tus resultados, porque todo eso es de práctica, o sea, todos estos roles son de práctica, son de agarrarle el tiro, otra cosa que también decimos mucho acá en Colombia, y no es que llegues aprendido, que tengas que saber como todo lo que te estamos diciendo, simplemente te estamos contando como esos insights para que tú los vayas mirando, los vayas analizando y ya después tengas como ese propio criterio de decir, ok, yo tengo más afinidad con esta habilidad, o tal vez con esta, o con estas dos las voy a investigar. Entonces es importante como que tengamos eso en cuenta. Y pues nada, creo que ya para finalizar, no sé si de pronto queda algo aquí al respecto. Hay otro tema de los closers, ¿vale? Y es súper importante, aparte de la carga emocional y todo esto, es que ellos trabajan con los leads que se captan por parte de tráfico pago y de tráfico orgánico. Ya hablamos de esto, ¿no? Muchas veces eso lo tengan en cuenta, cuando un closer hace una venta, y esto es la parte cruda, lo felicitamos, súper chévere, se llegó una venta, pero cuando no logra la venta, empiezan a decir, ¿por qué no? Y eso es una pelea muy constante que se suele ver en el mundo. Si te llegaron 15 personas y tú hablaste con 15 porque solamente vendiste una, y no suele ser siempre el problema del closer, no suele ser siempre el problema de que eh, sí, el closer, sino puede ser problema del lead, de la persona, del tráfico, de la campaña, puede ser problema de la narrativa, que estemos trayendo gente que no es y demás. Entonces, ténganlo en cuenta que también se van a vivir situaciones de estas en donde no eso va a ser error tuyo, pero no vas a lograr. Y eso lleva a una segunda cosa que también puede ser complicada para un closer, ¿vale? Si tú estás trabajando completamente por comisión, sin ningún fijo, entonces significa que quemaste tiempo. Si vendiste solo dos y solo ganaste $500, pero es con lo que tú estás viviendo ya físicamente, pues es más complicado. Entonces todo va como de la mano. Y bueno, ahora para hablar de para quién es y para quién no es esta profesión o estas profesiones de closer y de setter que van muy de la mano, pues básicamente lo que veníamos diciendo ahorita, o sea, si tú eres una persona que no le gusta a la gente, que no le gusta como las conversaciones y resolver los problemas a la gente, eso no es para ti, o sea, si no te gusta como la comunicación directa con el cliente, no, eso no es para ti. Si digamos te da pena o porque, por ejemplo, los closers tienen que aprenderse la oferta, o sea, tienen que aprendérsela, conocerla hiper mega bien, a conocer el cliente final súper bien, las objeciones de que tienen de venta, los deseos que tienen o la solución que están buscando. Entonces, si tú no tienes, si no tienes como la capacidad de poder comunicar esa oferta en palabras, o sea, en textos escritos o ya en llamada, porque a veces también ahí toca llamarlos, pues no, esto no es para ti. Pero sí, por el contrario, te gusta la gente, digamos que te gustan los retos, te gusta como esa adrenalina de voy a cerrar esta venta y la comisión, si estás abierto a quizás a recibir muchos rechazos, porque eso es de rechazos diarios, o sea, de que en algún momento
no sé, un día tengas muy buenas ventas, al día siguiente tal vez no, y como saber manejar eso es súper importante. Entonces, si estás abierto como a esto, a ese tipo de frustración, esto es para ti. Si te gusta hablar por teléfono, si hablas hasta por los codos, bienvenido a ser closer, o sea, básicamente. Y digamos, ahí hay un tema que tal vez la gente puede tomar mal, que es el tema de que si eres tímido tampoco sirves para esto. Y mucha gente va a decir que esta es la parte, una de las partes crudas, que es el tema de, no, pues que eso se puede formar. Sí, o sea, tú puedes dejar de ser tímido y volverte extrovertido hablando. Yo hace unos años era muy tímido hablando y ya no lo soy. Pero cuando decimos que no es lo tuyo es porque hay muchas otras oportunidades que tal vez pueden coger con tus fortalezas para poder ser una gran persona y no necesariamente tienes que enfocarte a ser closer, que si ya dices, no, es que me gusta y me encanta y sabes que sí quiero hacerlo, pero tengo un problema, es que no sé, o un tartamudeo mucho al hablar en público, es que lo trabajes, trabájalo. Entonces tampoco queremos acá de, no, es que ustedes dicen que no se puede, yo soy así y lo hago. Ah, bueno, súper bien por ti, pero son como las principales cosas como que no deberían estar porque pues van en contra de lo que debes hacer en el trabajo. Entonces, como para aclarar. Sí, y pues no, creo que nos va a tocar dividir este podcast en dos, este capítulo, porque hablamos demasiado. Todavía nos queda faltando estratega de contenido, estratega en general. También queremos hablar del diseño, los diseñadores y los editores, así que vamos a dividir este capítulo en dos. Así que, muchachos, si quieren ver la segunda parte y si quieren, pues obviamente entender las otras profesiones, así que ya saben, en el siguiente capítulo. Pero antes de irnos, creo que es importante la moraleja hasta el momento. O sea, es importante que reconozcamos que con todas las profesiones se hace plata. O sea, si usted alguien le dice, ay, es que esta es la profesión millonaria, ay, es que no sé qué, todas hacen plata, o sea, todas, pero depende de ti, de tu compromiso, de tus habilidades, de cuánto te formes, de cuánto estés dispuesto a meterle a tu futuro, porque así como en una carrera universitaria hay gente que se mata 4 o 5 años, hace maestría y un montón de cosas, y uno llega hasta la cima, pues sí, o sea, tiene cargos muy altos y otras personas no, con el mismo nivel de conocimiento. No es porque el destino y porque es que, no sé, yo soy muy malo, no sé qué. No, no es nada de eso, es el nivel de compromiso, porque si uno tiene compromiso con algo, uno se atreve a buscarle solución a los problemas. Si uno tiene algún problema no es tan bueno en algo, lo mejora. Entonces, todo va en ti. O sea, creo que eso es importante que lo tengamos siempre en el radar. Y aquí vale también hay una cosa que es que no hay camino fácil, ningún camino es fácil. Y miren, familia, vamos a ser brutalmente honestos con ustedes un segundo, ¿ok? Primero, ustedes van a ver un montón de personas en Instagram y en redes sociales mostrando sus computadores en la playa, sus cheques de $10,000, sus viajes a Europa, y van a pensar que eso llega en 2 meses. No llega, no es así. Detrás de cada foto hay años de trabajo. Detrás de cada video hay miles de equivocaciones, de noches sin dormir, pero eso no lo muestran, porque una marca personal no suele mostrar lo malo, que eso es para otro podcast, pero no suele mostrar lo malo, ¿sí? Segundo, que van a encontrar un montón de gente que vende humo, que les va a prometer que con su curso de 9.97 en 30 días, en una semana, mejor dicho, van a generar 5,000, 20,000, $70,000 y se van a presionar y van a decir que esta es la última oportunidad, que el precio sube mañana, y muchos caen en esa trampa porque y gastan su dinero, y eso es una estrategia de mercadeo, familia, no caigan, o sea, acá estamos hablando de crudeza, eso es una estrategia de mercadeo, ¿sí? Y una estrategia de mercadeo es decir, mañana sube el precio, mañana no sube, o puede ser que suba, bueno, pero no suele subir, o sea, yo creo que de cada 10 casos uno sube de precio, o no, yo creo que cada uno de cada 10. Y tercero, familias que van a tener un montón de momentos donde van a querer tirar la toalla, sinceramente, donde van a pensar que esto no es para ustedes, que no servimos para esta mierda, que mejor nos buscamos un trabajo normal, que mejor me voy a meserear, que mejor me voy a hacer cocinero, bueno, si apenas que les gusta, sí, pero no estoy discriminando ninguna tarea porque todos los trabajos son muy dignos,
pero es tirar la toalla, ¿sí? Ese momento les va a llegar a todos. A mí me llegó. A mí me ha llegado muchas veces. A Vale le ha llegado muchas veces. La diferencia entre los que lo logran y los que no es que los que logran lo siguen un día más. Hoy puedo estar que tiro la toalla, pero mañana lo voy a intentar otra vez. Y mañana lo voy, y pasado mañana otra vez, y otra vez, y otra vez. Esa es esa es la clave, familia, para que ustedes en verdad lleguen a hacer algo en este mundo digital, porque hay mucha gente que va a hacer lo mismo y hay mucha gente que hace mucho mejor las cosas que uno. Hay muchos proyectos mejores que uno, hay muchos copies mejores que Valen, pero nunca se dejen ganar. Ese es como el mensaje de mi parte y de parte de Backstage, también para que lo Sí, yo creo tengan en que cuenta. ya para ir como para concluir, como esta parte de la conclusión es que compromiso, compromiso siempre en la vida, o sea, en esto y en general, para que todo funcione, mucho compromiso. Tomen cursos, sí, pero sean muy críticos con cuál sí, cuál no. Fórmense primero, busquen información primero de forma gratuita, que hay demasiada, y vayan ahí empapándose y van creciendo, y van y después ya comprando sus cursos. Pero fórmense, o sea, es importante la formación, es importante invertir dinero, invertir tiempo y estar dispuestos a esas dos cosas. Así que si ustedes tienen como eso en el radar y quieren realmente vivir de internet, pues ya saben cuál es el precio y ya saben más o menos qué carreras pueden aplicar. Así que creo que ya hasta aquí llegamos por hoy. Recuerden por favor suscribirse al canal, dejarnos feedback. Eso sirve mucho para nosotros, para seguir creciendo, para traerles más temas. En el siguiente capítulo recuerden que va a estar la segunda parte de este podcast, ya que nos extendimos demasiado para hablar de las últimas profesiones que nos faltan. Y pues nada, nos queremos mucho y nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, chao. Chao, chao.